Bueno, Nata, cuando uno se acerca a los profesores, a los grandes educadores del país, tanto directivos como profesores como tal, uno encuentra mucha frustración en medio del propósito, en medio de las personas que están sirviendo. Y esa frustración obedece a que sienten que no se puede cambiar las lógicas de educación del país. Cuando uno piensa en las lógicas de reformar la educación, ¿qué es lo que tú has encontrado? ¿Cuáles son esos retos, esas barreras, esa perspectiva que tú tienes? Bueno, el sistema educativo es difícil de reformarlo porque en Colombia no nos hemos podido poner del mismo lado. Claro. Entonces, aquí hay un grupo de las personas que participamos en esto que estamos más como del lado del estudiante, de cómo mejorar calidades, la experiencia del estudiante. Hay otros grupos que están del lado de la institucionalidad, cómo perpetuar la institucionalidad que tenemos. Hay otros que están desde el lado político, pues, que básicamente no les interesa ni la institucionalidad ni la calidad, y entonces me parece que nos hace falta como ponernos a todos del mismo lado. Lo siguiente es que el sistema educativo tuvo unas reformas hace ya cerca de 30, 40 años y está absolutamente regado por lo menos unas 46 normas diferentes. Nosotros con un grupo de colegas hemos intentado hacer una reforma que denominamos la reforma a la educación postmedia, que es todas las opciones que tienes después de terminar la media, y tendríamos que reformar más o menos 22 normas. Entonces hemos hecho un trabajo de armonización que claro, es difícil de entender a nivel político, cómo explicarle a los ciudadanos, entonces no es una cuestión fácil, así que debería haber. En ese país han existido como las misiones, la misión de educación, la misión de pobreza. Ha habido misión de educación, pero creo que no tuvo como ese foco de reforma. Entonces, creo que tendríamos que ponernos primero de todos del mismo lado, que los que están por la institucionalidad también piensen en la calidad y los que estamos en la calidad pensemos en esas frustraciones de los profesores porque no tienen el salario que quieren o porque no tienen las condiciones que quieren. Pero por otro lado, pues sí hacer que, no sé, por ejemplo, tengamos sistemas de medición, de calidad, cualquiera que ellos sean, porque pues hoy tenemos unas pruebas, por ejemplo, estandarizadas, y pues muchos están en desacuerdo de esas pruebas, pero decimos, bueno, pero de alguna manera tenemos que pactar. Y por último, creo que, miren, el sistema de educación o la educación en general en Colombia no ha tenido una prioridad dentro del presupuesto general de la nación. Eh, Siempre cada gobierno dice, tengo el presupuesto más alto de siempre, claro, porque el presupuesto crece inercialmente, porque suben los salarios, pero en realidad una apuesta por hacer una inversión, digamos, muy bien definida, no ha habido en el país. Y pues es que nosotros siempre nos hemos imaginado un sistema educativo como el que tienen otros países, pero son otros países que tienen un sistema impositivo también muy diferente. Y pues tienen grandes cargas impositivas y entonces, por ejemplo, muchas veces el sistema de educación superior se compara con el alemán, donde todo el mundo estudia gratuito y pues son unas universidades de altísima calidad, pero es que todos los alemanes le dan al fisco más o menos el 70% de sus ingresos. Entonces casi que ni siquiera les queda opción de quiero estudiar en otro lado, sino que pues voy a la salud pública, a la educación pública, porque el salario que yo me gano, pues casi todo lo puse allí. Perdón una pregunta, ¿eso hace que cambie la lógica de las normas? Ejemplo, aquí tenemos una cantidad de normas que han sido redundantes, se construyen unas detrás de otras, tal vez improvisadas. El hecho de que haya más presupuesto hace que a nivel jurídico y que a nivel conceptual hayan sido mucho mejor gestionando la transformación de la educación, o son dos temas que van separados. No, yo creo que los temas, yo soy economista. Okay. Pero trabajo en el sistema educativo hace mucho tiempo y nunca me he sentido como en incompatibilidades. O sea, yo creo que yo soy una policy maker, o sea, hacedora de políticas y administradora de la educación. Y yo creo que los temas de las reformas educativas tienen que pensarse del lado de las fuentes de financiamiento y de la estructura. Hoy, por ejemplo, si no cambiamos el sistema estructuralmente, no necesitamos más dinero. Yo diría que nosotros tenemos un espacio muy amplio de mejorar el gasto en salud, el gasto en educación. Si tenemos exactamente la misma estructura hoy y vamos a tener la misma estructura de profesores y vamos a tener la misma estructura, hoy yo siento que estamos desperdiciando recursos porque no los ponemos donde los debemos poner. Por ejemplo, en el sistema de educación superior, la educación superior es el segundo gasto público
social más inequitativo que tenemos después de las pensiones. O sea, nosotros gastamos muchísimo dinero en pensiones, pero entre más alta sea tu monto de retiro, más subsidio el Estado da. En educación, realmente los recursos públicos los está recibiendo la clase media. No es que yo esté diciendo que la clase media no debe recibir recursos, no, claro, pero eso genera una brecha muy grande porque la población más pobre en las regiones más pobres no recibe. ¿Y esto por qué sucede? Por la estructura del sistema. Tenemos un sistema que por falta, digamos, como de articulación del propio sistema, y esa es otra de las preguntas que seguramente en algún momento vamos a llegar, y es cuáles son las características de nuestro sistema. Y es que es un sistema totalmente segmentado en 3 sentidos. Uno es que la educación básica y secundaria y media está totalmente separada de la superior, porque estos sistemas nacieron en el mundo entero de forma separada, pero se han ido uniendo. Y como que el gran logro de muchos países ha sido que el sistema se una, que tú no veas que el tránsito entre la educación media y superior sea muy suave para todo el mundo. Nosotros todavía lo tenemos supremamente separado. Tenemos grandes brechas dentro del sistema, y entonces esas son las que causan esa inequidad. Porque aquí en Colombia, por ejemplo, no es lo mismo estudiar en un colegio público que en un colegio privado, en muchas zonas. No es que todos los colegios privados sean de mayor calidad, hay unos colegios privados de malísima calidad, pero en su gran mayoría eso marca una diferencia. Hay un investigador de la universidad que se llama Juan Camilo Cárdenas que habla como del apartheid de la educación. O sea, unos van a una educación buena, otros a una educación mala. Y eso genera que cuando vas a pasar a la educación superior, que no necesariamente está tan dividida así, o sea, la educación pública, educación superior pública es buena, y la educación privada pues también hay de todo, entre ambos hay de todo, pero los que pasan a ese nivel sí son los que han ido a un colegio que tiene buenas oportunidades. Y los que pasan, por ejemplo, a la Universidad Nacional de Colombia, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad del Valle, a la Universidad UIS, que son las universidades más destacadas públicas, son los que han podido ir a un colegio de buena calidad. Creo que para cualquier persona que aborda los temas de educación, el tema financiero es evidentemente uno de los grandes cocos de esta conversación, pero por el otro lado, para la mayoría de personas que no tenemos ni idea de política pública y de transformación de la educación desde lo sistémico, esto de las normas y lo que hay detrás es realmente una caja negra, no sabemos qué es lo que hay detrás. ¿Cómo le explicarías a un ciudadano promedio cómo está estructurada la educación? ¿Qué es lo que más o menos hay detrás? Y también, ¿cuáles serían esos puntos de mejora? Eso que tú dices, miren, esto existe y aquí hay un reto, esto existe y aquí hay un reto. Bueno, la educación colombiana tiene sus particularidades, también como algunos rasgos como muy latinoamericanos, pero entonces si vamos por el nivel, digamos, de las normas, del peso de las normas, entonces constitucionalmente nosotros somos un país garantista de acceso a la educación primaria, secundaria, y recientemente somos garantistas de la educación media, o sea, el grado 10º y 11. Solo hasta hace pocos años es obligatorio la asistencia al grado 10º y 11. ¿Eso qué quiere decir que sea obligatorio o no? Y es que, por ejemplo, si un padre tiene un hijo de 15 años que terminó 9º grado y está por ahí en la casa y algún, no sé, el bienestar familiar ve que el niño está en la casa, el padre va a ser culpado porque obligatoriamente debería tener a su hijo en el colegio. Una de las grandes características, bueno, y tenemos un sistema de educación superior que, como lo mencionaba, es un sistema que está pues desarticulado del resto. Nosotros, por ejemplo, en educación inicial, que es para los niños de 0 a 5 años, hemos tenido una dispersión en la oferta, pero lo más importante ahí es que esa dispersión tampoco nos ha llevado a tener coberturas muy altas. Entonces nosotros tenemos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que por muchos años ha tenido la carga de tener el cuidado de 0 a 5 o 6 años, pero no es un sistema de educación inicial, es un sistema de cuidado. Y solo recientemente, porque así estaba dado en la ley, que después de que pasáramos tasas de cobertura del 85% en educación básica, podíamos extender los grados a los grados iniciales. No. Y entonces todavía la cobertura es muy baja y pues falta muchísimo trabajo allí, ¿no? Entonces esa es una característica especial, o sea, nosotros no tenemos realmente como una estructuración muy clara y definida de lo que es la atención en primera infancia y educación inicial.
Por otro lado, bueno, nosotros tenemos un sistema de educación básica y media que tiene 11 grados. La gente en Colombia se gradúa a los 11 años de educación, más o menos en promedio 16 años, lo cual tiene una característica muy especial y es que eso es una edad muy temprana para ya soltar un sistema de educación básica. En la mayoría de los países hay grado 12, en otros hay grado 13, así que la gente se gradúa a los 18 años, con 13 años de escolaridad. Entonces nosotros no tenemos esto, entonces claro, nuestro sistema de educación superior como que recoge un poco eso, y nosotros en particular lo que sí tenemos es un sistema de carreras largas. Mientras, por ejemplo, en Francia las carreras de pregrado son de 3 años, nuestras carreras de pregrado hasta hace muy poco eran de 5. Pero yo siento que no necesariamente la solución es como cortarlas, porque entonces, ¿qué vamos a hacer con los grados que faltan de la educación básica? Entonces, en Francia sí tienen esos grados. Y cuando tú, por ejemplo, alguien colombiano que ha salido del sistema colombiano se va a estudiar un pregrado a Francia, nota que le faltaron 2 años previos. O cuando alguien se va a hacer una maestría, en Francia hay 2 tipos de maestría, una que hacen las personas muy recién terminan el pregrado, que es casi como 2 años más de educación superior básica. Eso les parece que esa maestría, por ejemplo, si tú ya eres grande, has tenido experiencia laboral en Colombia, tú ves que esa maestría es como con niños chiquitos. Claro. Tienes que hacer la siguiente tipo de maestría. Entonces hay como un descuadre allí, pero por eso yo digo, bueno, no, la educación superior no de tajo puede reducir, porque además, como hay grandes brechas, eso en nuestro país el sistema educativo lo que tiene muy claro es que es un sistema que reproduce brechas, y eso es lo que yo creo que esa es una de las grandes deudas que tiene la política social colombiana con el país, y es tener sistemas o herramientas que no están pensadas para reducir la brecha. Por ejemplo, el sistema educativo versus el sistema de salud que pues hasta ahora conocemos y sin aplicarle ninguna reforma. El sistema de salud, que tenía un régimen contributivo y un régimen subsidiado, tenía una brecha hace unos años, y la brecha estaba en que los servicios que tú recibías en el plan obligatorio de salud de un régimen contributivo, eran diferentes al de el subsidiado. Pero el país fue creciendo y ahora son iguales. Si tú tienes un régimen contributivo o un régimen subsidiado, los servicios son los mismos. Entonces el sistema está pensado para reducir a cero la brecha. El sistema de educación no. El sistema de educación es un sistema que a veces uno siente, por ejemplo, es mi opinión y sé que es bastante controversial por cierto sector del país, pero por ejemplo yo creo que el programa de gratuidad es un programa que poco hace al respecto de cerrar esas brechas, porque el programa de gratuidad carga consigo todo el sistema de no equidad en el acceso a la educación superior. Entonces, cuando yo le digo a alguien que vaya a la educación superior y que además le voy a pagar todo y va a ser todo gratuito, pero a las personas más pobres las dejo fuera de ese sistema, no solo estoy generando más equidad, sino que la estoy profundizando, y con esa carga económica y financiera que tiene ese proceso de gratuidad, yo creo que estamos generando un proceso de inequidad a perpetuidad, porque hay como unas grandes deudas del sector que, digamos, por generaciones yo no creo que sea fácil cerrar esos grandes gaps. Entonces, por eso es que yo le juego mucho a la educación técnica y tecnológica, porque la verdad creo que hay un sistema de educación superior académico que tiene una cantidad de elementos interesantes y que ha generado cosas buenas para el país, pero en términos de equidad necesitamos buscar unas fórmulas que puedan romper esa gran característica de nuestro sistema. Y si es fácil igual, no sé, pensar en el tema de técnicos, dado que cuando uno piensa en la educación básica, hay tantos colegios públicos en el país que hoy no tienen internet, no tienen computadores aún, que las deudas de computadores para educar ahí van, y en ese sentido me digo, bueno, chévere lo que dices, estoy de acuerdo que la educación técnica debería ser un paso necesario para uno crecer profesionalmente, pero no te llegan igual con unas brechas y con unos retos para lo que ustedes están construyendo o que han identificado ahí. No, claro, las brechas existen, y precisamente lo que ha sido de la educación técnica hoy, como la conocemos, eso tenemos que replantearlo,
porque aquí la educación técnica la hemos puesto en un lugar que es como, si tú tienes que ir a hacer algo de educación técnica es porque eres pobre, eres frustrado, eres Sí. menos y además no vas a lograr nada, ¿no? Nosotros tenemos que, o sea, mira, yo hoy lidero un proyecto de la Universidad de los Andes que espera generar todo un pilar de educación técnica y tecnológica Wow. de altísima calidad, tan alta como la que ha hoy podido generar en los programas universitarios académicos y con corte de investigación. Entonces, ¿qué queremos lograr con esto? Entonces, tres cosas. Uno, reconocer la estructura ocupacional del país. Eso es algo que nosotros desconocemos y el sistema educativo como que está totalmente contrario a esto. El 72% de las ocupaciones que tiene nuestro país son técnicas y necesitan un grado de formación de altísimo nivel. Nosotros estamos aquí en un lindo escenario con un personal técnico y la mayoría de ese personal técnico o se formó en otra cosa o se formó de manera informal. Por ejemplo, sé que hay una firma colombiana que importa cámaras y entonces es la que ha formado a todos los camarógrafos de nuestro país, porque no existe una buena carrera técnica en nuestro país que asuma todos estos retos que tenemos de la industria audiovisual. Entonces, estas son carreras técnicas y si uno hace unas buenas rutas de formación, no tiene por qué ser un técnico de bajo nivel ni de bajo salario, no, es que necesitamos hacer una ruta que aumente la capacidad de las personas. Entonces, es reconocer que el país está full de ocupaciones técnicas, la mayoría de esas ocupaciones técnicas hoy las desarrolla una persona que ha desarrollado una carrera académica o no tiene nada y entonces ahí hay un gran vacío. Entonces, lo primero que queremos hacer en la universidad es llenar ese vacío, ¿sí? En Francia existen las escuelas de altos niveles técnicos para el sector de audiovisual, existen las grandes escuelas de cocina, existe toda la formación para la industria automotriz, en Alemania existe el modelo de formación dual, Bosch como forma junto con la escuela toda la gente en robótica, o sea, todo eso es, obviamente, existe una realidad y es que están estas brechas. Lo que ha hecho la educación técnica hoy es no reconocer esas brechas y como estamos en la lógica de que el que no ha tenido logro académico, el que es por vaya, entonces mucha de la educación técnica que tenemos hoy que se oferta es como una ducha para las personas, le pasa y no le queda nada. No está bien orientada, no tiene un perfil de salida, no es pertinente, no está pactada con un empresario ni con un sector. Entonces ese es el siguiente paso que nosotros queremos dar, hacer un modelo y desarrollar un modelo de educación técnica basado en competencias que esté mirando a las ocupaciones todo el tiempo y que tenga una promesa de valor y es que en las ciudades donde hay empleo, porque ese es el otro lío, entonces, donde hay empleo, nosotros garanticemos que esa persona está tomando esa formación porque está totalmente orientada a un empleo. ¿Y cómo medir eso? No, pues eso, hay información. Hoy la industria EdTech ha venido desarrollando plataformas. Yo, precisamente estando en esta tarea, he consultado casi al 100% de los colombianos y latinoamericanos que vienen desarrollando tecnología para esto. Entonces tenemos a OneMentor, tenemos a Moodle, vi hace 3 días Banner, todos están desarrollando sistemas para que tú veas cuál es la demanda laboral con inteligencia artificial, leyendo páginas web y leyendo clasificaciones de ocupaciones de muchas partes del mundo. Te sacan un listado de cuáles son esas ocupaciones, cuáles son las competencias para que tú desarrolles pues currículums ahí, incluso plataformas que son capaces de decirte que si esa persona tomó esos cursos, qué tan lejos, qué tan cerca está de los empleos. Realmente la tecnología nos puede ayudar muchísimo en eso, muchísimo en eso. Por eso estás tan interesada en educación adaptativa. Exactamente, sí. Yo creo que porque como existe esa gran brecha y es una gran reto, porque algo a lo que nos hemos comprometido es a llegar a una población universal. La Universidad de los Andes de corte académico de investigación siempre ha hecho algo que es como descremar un poco a los bachilleres, coger los mejores y formarlos. Pero con este modelo queremos llegar a un espacio universal
No porque creamos que la gente que no tiene nivel es la que va a ir a carreras técnicas, no creemos que van a ser deseables, que gente que incluso ha tenido buen nivel académico quiere ser cocinero, quiere ser carpintero y quiere ser camarógrafo y quiere ser todo lo demás, pero sí vamos a atender personas con brecha y entonces ahí entra algo y es que hoy también la tecnología nos permite medir qué tan grande es esa brecha, ajustar programas y currículums a las necesidades de esa persona y pues lograr eficiencias para hacer igualdad. Yo creo que ahí pues podemos hacer igualdad porque pues tú puedes entrar con alguien, estás diferente, pero listo, el programa, claro, tal vez va a durar un poco más de tiempo para ti, para el otro no, pero le jugamos a cerrar la brecha. Eso es como hacer evidente que existe, pero hacer evidente que tenemos una forma de cerrarla. A mí me encanta lo que dices de cómo para transformar la educación no es que necesitemos plata, porque con lo que ya hay podríamos cambiar todo el país, cómo en definitiva hay un tema institucional que toca cambiar y escuchándote me refuerzas mucho con todo esto que hablas de brechas, de una de las grandes conversaciones que he visto en todo el sector de educación. Cuando uno se acerca con diferentes universidades, cajas de compensación, EdTech, se da cuenta que todos tienen una postura de algo que tiene que cambiar. Y de alguna u otra forma, lo que yo me pregunto es si la libertad de cátedra es buena para nuestro país. Hay en cosas en las que hay que tenerla, pero tal vez matemáticas, español, inglés, como que hay ciertas cosas específicas en las que tenemos tales brechas que por más de que tú tengas toda esta perspectiva, pues no es fácil. ¿Qué piensas? Como, ¿cuál sería como tu análisis como una de las expertas en administración de la educación de cómo arreglar este pedacito de lo que estamos haciendo mal desde el principio en las cosas que deberíamos que tal vez tener una política como país? Yo creo que en Colombia nos hace falta entender que cuando existe una norma o cuando yo firmo un contrato social, que es como cuando pongo un artículo en la Constitución política, que dice, oiga, como mínimo la gente tendría que salir del sistema educativo así, no está haciendo eso por impedir que aprendan otras cosas, sino por garantizar como un mínimo. Tal cual. ¿Listo? Entonces yo sí creo que debería existir en Colombia algo que llamamos el currículum único para todos, que es un mínimo, ¿sí? Y que tú sabes, como te decía que, por ejemplo, en Tec Alianza estamos asumiendo. Nosotros asumimos la tarea de que la gente que pase por Tec Alianza alcanza un mínimo en inglés, un mínimo en comprensión lectora, un mínimo en comunicación. Es increíble que uno tenga que estar haciéndolo en educación superior, pero si no lo traen, pues no nos vamos a hacer los ciegos, ¿sí? Es algo que tenemos que romper. Entonces, esa misma, porque eso lo hago en una libertad que me da el sistema de decir, bueno, cada institución de educación superior puede definir sus mínimos, sí, pero seguramente debe haber uno nacional. Mira, es que nosotros los datos son muy apabullantes y no nos dan ni escalofrío. Entonces, el 70% de los bachilleres colombianos son analfabetas funcionales. O sea, saben leer, pero no saben comprender. O sea, si leen un texto de 500 palabras, los entienden porque M con A es mamá, pero cuando le dicen deme una idea clara de qué dice ahí, no lo puede hacer, mucho menos puede hacer un texto a partir de esto. Entonces dice uno, bueno, pues entonces, ¿qué estamos haciendo con el recurso que estamos invirtiendo allí? Y eso es en parte por no establecer unos mínimos. Entonces, por ejemplo, la prueba Saber 11 tiene muy bien conceptualizado todas las competencias y nos salen los resultados y todos quedamos tranquilos. 70%, digo yo, analfabeta funcional, porque todos quedan en un súper mal nivel. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que muchos de estos entran a la educación superior, ¿no? Y entran a las instituciones de educación superior. Y sabes que el 50% de las instituciones de educación superior no agregan valor. Algunas incluso están por debajo. ¿Qué es esa medición? Se llama valor agregado. Es la diferencia entre el puntaje que obtuvo la persona en la prueba Saber 11 y una que se llama la prueba Saber Pro. ¿Listo? Entonces se mide, ¿no? Y se dice, bueno, si yo estaba aquí, ese sistema, ¿dónde me tiene que dejar? Bueno, me tendría que haber dejado allí. No, hay instituciones de educación superior que no logran ni siquiera subir, incluso disminuyen la probabilidad que la persona tenía de alcanzar cierto nivel, ¿no? Y recibimos esto y nos quedamos callados. Entonces yo digo, no, o sea, el sistema, por eso digo que
no o sea, si queremos un sistema totalmente diferente, pues tenemos que tener más recursos, pero en principio el recurso que hoy invertimos debería ser muchísimo más eficiente, muchísimo más eficiente. Y entonces, pues, ahí hay grandes dilemas. Claro. Para poder hacer el cambio se necesita hacer visible todo esto. Creo que es evidente que tú nos muestras cómo el diseño institucional es importante, pero hay algo invisible que esté por detrás de esta conversación que las personas no entiendan, reglas del juego, lógicas, intereses, que también sean parte de la conversación para poder transformar la educación. Muchos, yo cuando te digo que no estamos sentados del mismo lado es que, pues, por ejemplo, hay uno que está sucediendo en el último tiempo y es que se tomó el sistema educativo para hacer política. ¿Mm? Y entonces muchos de los temas que uno ve pasar ahí, por ejemplo, todo el tema de que existe una deuda histórica con la educación superior y entonces hace un par de meses aprobamos una reforma a los recursos que se le mandan a las entidades, a las universidades públicas. Y bueno, entonces no, y es lo mejor, pero nadie ha hablado de la inequidad que genera el acceso a una universidad pública cuando estamos y darle todo el recurso que tengamos disponible y dejar por fuera a la mitad del país. Esa es una y la que te digo de la gratuidad. Entonces, no, que la grandeza del concepto de gratuidad, y a mí me aterra porque, obvio, pues qué chévere que en Colombia ir a la educación superior fuera gratuito. Es mejor dicho, estar en Noruega. pero es algo que da o sea, le genera muchos problemas a la estructura que tenemos en Colombia. Yo, por ejemplo, en algún momento he creado programas para focalizar mucho el gasto, entonces créditos del ICETEX, Serpi lo paga, Jóvenes a la U, y he sido altamente criticada por eso, pero pues la idea era siempre como tratar de que el recurso llegara de una manera muy focalizada, muy bien entregado y no de una manera generalizada que genere más inequidad al final. Entonces, eso está por detrás, ¿no? El uso del sistema para hacer política y pues yo soy una persona totalmente conciliadora, pero yo siento que, por ejemplo, el SENA también está tomado por algunos grupos, o sea, son entidades públicas, pero y se defiende lo público, pero algunas personas internamente se toman eso público. Y pues nada, yo creo que ahí hay una discusión. Y la otra discusión, digamos que en realidad creo que está detrás es que, pues, en serio, no es una prioridad la educación en nuestro país, ¿sí? Ni para el Estado, ni para los políticos, y a veces tal vez tampoco para la población, ¿sí? Aunque es muy importante para la población colombiana obtener títulos, deberíamos ser más conscientes, y de pronto pasa es porque pues mucha de esta información no llega, pero deberíamos ser más conscientes de que nosotros como ciudadanos deberíamos pedir mucho más en términos de calidad, hacer mucho más control social a los profesores, a la riqueza en el gasto, o sea, si estoy gastando bien o no. Entonces, en general pasa en la mayoría de los sectores, pero yo creo que en educación, dada la gravedad de esas brechas que tiene el sistema, pues deberíamos ser un poquito más, digamos, más contundentes, pero entonces es con temas que son muy difíciles discutirlos en Twitter o en una campaña política. Claro. O debería existir un espacio donde todos podamos y que de pronto estemos sentados. Yo tenía mucha esperanza, en serio, con el gobierno de izquierda, de que nos pudiera poner como en una posición muy central, muy neutral, pero parece que había muchos temas todavía por discutir, por ejemplo, que yo creo que entonces sentémonos y discutámoslos, pero discutámoslos, y es, ¿queremos un sistema mixto, público-privado, de provisión público-privada? Es un sistema que ya es así desde hace muchos años. Romper ese sistema hoy y simplemente decir voy a acabar con colegios privados, voy a acabar con universidades privadas y todo va a ser público, es algo que yo creo que el país le va a costar porque hemos ahí creado, pues vigilemos lo privado. Toda la educación es un servicio público.
El cual. Toda la educación es un servicio público de provisión pública y de provisión privada. A mí me gusta cuando Pablo Navas, ex rector de los Andes, dice que no deberíamos que distinguir entre público y privado, sino oficial y no oficial. Exactamente, es la mejor expresión para esto, porque toda la provisión es pública, tiene que estar vigilada por el Estado, debe seguir unos estándares y unas normas que entre todos pactemos, pero esto de andar, entonces ahí también hay como un diálogo como oculto que ha cambiado narrativas y que además ha desviado narrativas. Yo fui en el año 2014 y 2016 viceministra de Educación Superior, y en ese momento la discusión fuerte era la calidad versus la no calidad. Y entonces hicimos una ley de inspección y vigilancia más fuerte y todo el mundo se puso como en cintura de que tenía que cumplir con requerimientos de calidad, pero ahorita estamos más como en una lógica de público-privado y ahí siento que no está el quick de esto. ¿Sientes que se ha perdido capacidades institucionales que ya vienen en educación? Muchísimas. Yo siento que, o por lo menos están, no sé si ya las perdimos del todo, pero sí están como paralizadas. Y sobre todo, más que perder, es que necesitamos rápidamente como unos cambios. Claro. Porque el mundo va cambiando mucho. Por ejemplo, todo el sector de techs, pues nos está llevando una delantera grandísima. Por ejemplo, las instituciones de educación superior hemos empezado a hacer esta lógica de educación apilable, flexible, modular, pero es una lógica que hemos hecho en nuestra autonomía. Hoy no hay ningún mandato, hoy no hay ninguna línea. Claro, ante todas las demoras del sistema, pues esto llegó, nos hemos ajustado. Y por ahí me decían, bueno, esto llegó para quedarse. Claro, llegó para quedarse. Yo creo que todo este esquema de modularidad llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque ¿de qué vino acompañado? No vino solo. Vino de cambios demográficos que hacen que hoy, por ejemplo, las personas tengan que formarse más y toda la vida. Y para muchos no es una opción entrar a programas larguísimos de maestrías, doctorados, qué sé yo. No, pues yo entro y me voy formando. 2, el conocimiento queda más rápido obsoleto, entonces hacer unas grandes inversiones en un momento de tu vida para que rápidamente el 90% de ese conocimiento quede, no, pues yo prefiero abrirlo como en módicas sumas hacia adelante. Y pues también cambios generacionales en torno a cómo te sientes en los espacios, cómo te sientes con la educación tradicional, cómo es mejor estudiar, por ejemplo, en la virtualidad. Antes pues seguramente era más fácil para ti tener una materia durante 6 meses o algo así, pero no, hoy es mejor concentrar el recurso pedagógico, hacer más prácticas. Entonces sí, hay todos estos cambios que yo creo que llegaron y pues finalmente vamos a tener que enfrentarlos con lo que tenemos, así el Estado no evolucione y el sistema no evolucione tanto. Al final son las evoluciones del sistema. Si nos sentamos dentro de 100 años decimos, sí, bueno, en ese momento llegaron y después vino la ley, pero llegó. Les tocó jugar como los bancos con las fintechs, con los nuevos modos. Así es. Una de las cosas que nosotros creemos es que un sandbox va a permitir realmente cambiar las lógicas de la educación, no porque digamos qué es lo que tiene que cambiar, sino porque pone unas reglas del juego para que colegios, universidades, cajas de compensación, empresas, edtechs puedan literalmente jugar de forma controlada y con datos entrar a regular. Cuando yo te hablo de esto, y si yo te lo voy a decir de otra forma, si te doy una varita mágica y te digo, mira, ya puedes cambiar lo que quieras de la educación del país, porque yo sé que tú tienes una lógica de pensar en datos, en todo, entonces alineado al sandbox, ¿qué harías? ¿Cuáles serían las cosas que tú sí o sí ya te meterías a cambiar? Bueno, esa lógica de los sandbox se la compro totalmente al sistema, al sector de TI, porque lo he oído mucho ahí, incluso ahí se mueve legislación en TI con sandbox. Me encantaría para educación superior. Vamos, o para educación, porque obviamente no está tan escrito qué es lo que es ya que necesitemos cambiar y que así va a ser. Es decir, uno lee
qué ha pasado en otros países, si han intentado, han devuelto, se han ido, Finlandia, qué sé yo. Entonces yo creo que como los coreanos que dicen que nunca van a sacar una norma si no la han probado antes, si no han probado, me parece que eso es una lógica absolutamente racional y necesaria. Entonces, y si a mí me pusieran a hacer un sandbox, ¿sí? Venga. Entonces yo hago 3. Yo hago 1 para toda la introducción de la tecnología en el sistema educativo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a probar, por ejemplo, todo el esquema de hacer cursos apilables y que, y que la gente entre, salga? Por ejemplo, los tiempos, yo me imagino un sistema educativo que funcione más como una especie de afiliación, porque es que, lo que te digo, invertir un montón de dinero en 3 años para que eso se pierda, no, pues, ¿por qué no? Y 200 millones, 100 millones, pues venga, compré una afiliación que le dure siquiera los siguientes 10 años y me gasto la plata en módicas sumas. Eso sí, garantíceme que tengo unas competencias para que yo pueda ser empleable, pero que si hay esas otras, que yo vaya renovando todo esto. Yo eso me lo imagino. Entonces, como un sandbox para probar esos cambios de eso que es la combinación entre educación y tecnología. Ese es uno. Otro del sandbox es que es cómo podemos hacer nosotros tenemos una gran deuda y es la deuda territorial. Colombia es así, yo creo que la gente que viene a Colombia le parece eso hasta simpático, y es que usted puede pasearse en Bogotá y en Medellín, donde casi que, mejor dicho, hay cuadras, bueno, voy a decir una estupidez, pero hay cuadras que se parecen a Manhattan, pero también te puedes pasear por Quibdó, Nuquí, y entonces son unas grandes diferencias, y en todo, nosotros somos 2 países o 4 en todo, y entonces, pues, ¿cómo hacemos para llevar esos modelos? El sistema de educación que hoy tenemos, por ejemplo, el de educación superior, no funciona en las regiones. No funciona. Y no funciona para las personas con discapacidad. No, exacto, no tenemos cómo hacer que eso funcione allí. Entonces, y eso ha pasado en todo el mundo, o sea, el sistema, por eso existen los community college y por eso existen otros tipos de instituciones que van. Yo, como soy partidaria de la educación técnica y tecnológica, yo diría que uno tiene que llevar a estos territorios una educación, o sea, no hay que llevarla, hay que construirla ya. Claro. Sí, hay que hacer esa proximidad, que es lo que necesitamos. No, somos pescadores y necesitamos esto. Bueno, formación aquí, o sea, como llevar simplemente los insumos y crearla allí. Y yo haría, porque hoy no podemos hacer eso, que porque el registro calificado, y como usted ya no tiene un sitio, no sé qué, entonces no, entonces eso nunca lo vamos a romper. Y tercero, yo diría que yo también generaría un sandbox muy especial para lograr entender que el sistema educativo, primero, ya no tiene el rol, ya no es el monopolio del conocimiento, perdió su espacio, perdió el espacio inicial para el que fue creado. Y entonces, si como sistema queremos que perdure, pues el sistema educativo va a tener que empezar a hacer otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, un laboratorio de experiencias. En el sistema educativo hay una cantidad de infraestructura que la gente dice, por ahí hay varias encuestas que le preguntan a los jóvenes que si quieren estudiar virtual, los jóvenes dicen que no. Pero yo creo que si uno hace un zoom ahí, no quieren, porque quieren ir a trabajar con sus amigos y quieren, en la casa se la pasan aislados, allá es donde se abren, y yo creo que esa fortaleza que tiene institucionalmente la educación debe ser utilizada para eso. Debe ser utilizada para que la gente experimente, debe ser utilizada para que la gente conozca. Traer a la ciudadanía. Traerla más puertas más abiertas, espacios donde todo el mundo conviva. Y obviamente hoy, por unas normas y cosas, pues eso no se hace, por miedos, por temas culturales y todo, pero hay que probar. Ahí entra, digamos, los temas de educación híbrida. Claro, y por ejemplo, hay un tema que está hoy ahí, hace antecitos de la pandemia era como que estaba alejadísimo, y es el tema de salud mental. Okay. Entonces las universidades decían, no, pues el tema de salud mental a nosotros no nos corresponde, o sea, nosotros ni tenemos aquí clínica psicológica ni nada, entonces pues no, eso no hace parte pues de nuestro core, nosotros somos docencia, investigación y extensión. Hoy, como eso ya ha venido tan en masa, el tema de los problemas críticos de salud mental,
pues eso ya ha venido afectando todas las cifras de la educación superior, la deserción, los niveles de aprendizaje, todo. Entonces hoy ya las instituciones dicen, bueno, sí, no, yo no tenía clínica psicológica, pero ahora he duplicado, cuadruplicado, tengo zonas de confort, o sea, se ha entrado como en una lógica y yo creo que eso en un momento dado hay que declararlo. Claro. Sí, el sistema educativo le enseña a la gente cómo vivir y cómo manejar sus emociones y cómo puede ser que no, ni el medicamento, ni lo que necesite, pero sí todo lo demás que puede ayudar a un ser humano a que no sobrepase, digamos, como una barrera y este tema de no manejar sus emociones y no ser consciente de su pensar y de su cerebro lo haga enfermarse. Yo no sé por qué en momentos a las personas se les olvida que la educación no es solo para saber hacer, sino para saber ser. Exacto, eso es lo que hoy digo, hagamos un sandbox para definir nuevamente qué es lo que es el sistema educativo. Mira que yo te escucho y yo digo qué locura porque me acuerdo que hace algunos años, por allá 2021, compramos una EdTech que hacía tutorías, conectaba a jóvenes becados para darles buenos ingresos y ayudarles a otros estudiantes en temas de tutoría, y ellos disminuían la deserción académica porque también conectaban con psicólogos y literalmente solo por hacer eso hacían, digamos, que un giro. Y te escucho y yo digo, wow, si estos pelados pues emprendiendo y hacían esto, yo no me imagino ahora toda una industria jugando a hacer todo tipo de cosas, y eso me lleva a una pregunta que te quiero hacer porque yo sé que tú eres de la visión de la educación escalonada y modular. ¿Qué harías? ¿Qué te inventarías? ¿Cómo te imaginas la educación desde esa perspectiva? Bueno, yo además me la imagino todos los días porque es el modelo que estoy intentando montar en el TEC Alianza de la Universidad de los Andes. Son como tres aspectos. Uno es que pues uno tiene que ir en el proceso educativo y en el proceso de identificar en qué formo a alguien. Debo tener unos comunes y lo que uno ha encontrado es que la mejor forma, por ejemplo, de hablarse con los empresarios, de hablarse incluso con las mismas personas, es a través de la identificación de competencias. Claro. ¿Sí? ¿Qué puedes tú hacer? Ahí puede ir temas de conceptos, contenidos, habilidades, destrezas, Todo. todo, pero es la competencia, ¿no? Entonces, brechas. exacto, y también entra que yo así puedo identificar las brechas. O sea, hoy incluso hay formas de identificar las brechas en competencias, no solo en conocimientos, no solo sabes esto, no, ven, muéstrame si sí o no y yo puedo evaluarlo. Entonces yo creo que esa visión de competencias muy, muy clarita es una cosa que le puede servir uno mucho para este tema de la flexibilidad, la modularidad y el apilamiento. ¿Por qué flexibilidad? Porque hoy yo sí creo que este tema de las carreras con nombre y apellido también no están funcionando. O sea, yo me gradué, yo tengo hace 30 años entré a la universidad y más, y yo soy economista. Y sí, soy economista y eso me dio como un mindset. Pero la verdad es que yo soy economista, soy politóloga, soy abogada, comunicadora, educadora. Entonces sí, me fui haciendo. Y pues eso, digamos que, pues este país porque ha sido muy querido conmigo, pero si de verdad uno quisiera, y me tomó tiempo aprender a ser líder, yo fui muy rápido jefe en una entidad pública y aprendí a los golpazos cómo delegar y cómo no. Entonces dice uno, pues es como medio irresponsable. Claro. Obviamente yo hubiera podido tener como una formación más fuerte, recibí una buena formación en la Universidad Nacional de Colombia, pero pues digamos que muchas de las cosas que yo realmente, además como que yo aprendí mucho en esa universidad fue porque yo trabajé todo el tiempo en esa universidad en un centro de investigaciones y me vi abocada a retos y a entender al profesor y a hacer el informe y a leer los datos del DANE, y porque eso no, en ninguna clase eso me pasó. Y que por eso, por cierto, me encanta la educación técnica porque creo que les da tiempo a los estudiantes para trabajar, para realmente cuando está bien hecha. Que en las universidades no les falta. ¿Por qué dices que cuando está bien hecha? Porque hay educación técnica que es una farsa. No los deja trabajar. No, ni te vincula, ni nada. Sí, no, hay educación técnica que simplemente, hay negocios, ahí hay una cosa muy importante que limpiar, que hacer. Por eso el interés de trabajar en esto. O sea, así haya unos grandes retos, a mí siempre me ha gustado eso porque hay mucho que hacer. Y bueno, pues digamos que entonces en ese proceso de la competencia,
obviamente lo que uno esperaría, y esto lo escuché en el TEC de Monterrey ahora en la visita, y es que uno debería a la gente ofertarle algunas puertas, ¿sí? No que empiece como loco, sino bueno, esta es la puerta de la ingeniería, esta es la puerta de lo social, esta es la puerta de la salud, y muchas salidas. Como Estados Unidos. Y muchas salidas. Bueno, no he visto tanto eso en Estados Unidos, lo vi con ellos. Okay. Pero sí, en realidad las universidades en Estados Unidos llevan muchos años. Europa también, ¿no? Sí. Por ahí oía una princesa, la princesa de Holanda, que tiene una carrera que es como clima, economía, presupuesto y datos. Pero sí, pues digamos, escoger uno, cuáles son los elementos que quiere traer a su vida. Entonces yo sí creo que eso sí me lo imagino así. Entonces para eso tenemos que romper el registro calificado, la noción que tenemos de qué es un programa académico y qué es estar en la educación superior. O sea, 5 artículos de la ley 30 que yo ya sé cómo hay que cambiarlos. No, pero Natalia, a ver, yo te escucho y yo creo que una persona escucha y con todas estas conversaciones de educación uno podría decir la educación se va a la B, el mundo se va a la B, Colombia se va a acabar, pero a la vez hay toda una industria de universidades, de empresas, de edtechs cambiando el mundo y creando el futuro. ¿Cómo te imaginas tú la educación en 15 años? ¿Pesimismo, positivismo, un poquito de todo? No, yo soy muy positiva porque entre otras yo lo que he observado en el sistema educativo es unas grandes ganas de cambiar en unos sectores en específico. En los que están hablando de esto, tienen ganas de cambiar. Yo a FECODE no lo he oído con ningún cambio porque no lo he oído hablar de educación, lo he oído hablar de quienes sin mantener la izquierda o la derecha en el poder, y realmente me parece triste que un gobierno de izquierda no haya hablado de educación y que los maestros estén ahí al frente. Estamos haciendo un plan decenal que pues no nos han invitado a ninguno a hacer el plan decenal de educación, pero bueno, digamos que a los que yo estoy viendo que están metidos, están hablando de esos cambios, ¿no? Entonces, mira, el gremio, por ejemplo, de rectores era un gremio muy clásico. Incluso los mismos rectores que estaban hace años, hoy son mucho más flexibles. Tienen, por ejemplo, la Universidad de los Andes tiene dentro una vicerrectoría de transformación. Oh, wow. ¿Sí? Y en muchos elementos la Universidad de los Andes yo sé que ha dado mensajes al resto del sistema de aquí nos transformamos o no nos quedamos. Entonces yo soy positiva en eso, las grandes conversaciones que se están dando a nivel mundial. Sabes que yo creo que a pesar de que nosotros tenemos unas brechas, Colombia está actualizado en la conversación. Esta conversación de la modularización, esta conversación del rol de la educación si tú te lees los documentos de UNESCO en este momento, esos son los debates. Esos son los debates de la Unión Europea, esos son los debates de las universidades americanas. Entonces nosotros, como todo en América Latina, estamos en la punta con todas las deudas adicionales porque pues el tema de nuestra historia no la recuperamos, nos toca todo, o sea, nos toca más duro, pero yo creo que estamos estamos en la punta del debate y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no estar ahí nos podría llegar a causar un efecto y es quedarnos más rezagados, o sea, siempre rezagados. Además, porque hay problemas que podemos hoy resolver de manera diferente a como los europeos ¿sí? Y es que, por ejemplo, lo que tú decías, las brechas, pues hoy tenemos la educación adaptativa y estoy segura que nos va a ser eficientes en la reducción de las brechas de aprendizaje. Entonces, eso no lo tuvieron los gringos ni lo tuvieron los europeos y se gastaron también varios años diciendo, ay, no, esto hay que hacerlo así. Entonces, yo creo que como todo, ¿no? A la natalidad gastamos un cuarto del tiempo que gastó Europa reduciendo al nivel que tenemos hoy la natalidad. Y así, la edad de morir, todo, entonces, pues seguramente eso nos va. Entonces, yo soy una mujer que cree que el sistema de educación sí va a persistir, tiene que generarse unos grandes cambios, pero estoy viendo cómo hay todo un movimiento que está cosechando esos grandes cambios. Y así, para el gremio de las edtechs, yo creo que la combinación entre la institucionalidad que tiene el sistema de educación y la capacidad de innovar
son dos cosas que se van a unir. Y que van de la mano tal cual. Y que van de la mano. Entonces yo creo que lo que está pasando ahora y es que de pronto acá esas EdTechs pueden rápidamente hacer contenidos, no sé qué, pues esto lo va a chupar. Sí, son capabilities para las universidades. Exacto, porque eso sí le cuesta mucho a las universidades hacer eso rápido, pero eso lo chupa, lo estandariza, lo mete en el sistema y lo pone a andar como en dándole una estabilidad a esto. No, 100%. Porque también uno ve EdTechs naciendo, quedándose. Sí, hay muchas varadas, pero ¿sí? También uno ve cajas de compensación con EdTechs, universidades. Claro, pero si hay eso, digamos que yo creo que el futuro es como esa combinación. Y obviamente eso nos va a traer lo que yo te decía. Entonces una EdTech es un sistema de afiliación. Yo creo que ese sistema de afiliación se va a pasar al sistema educativo. Porque hoy los grandes dilemas también están en el sistema en la financiación de la educación. Entonces, si tú facilitas ese esquema para las personas, pues sí, si vas a la par entre que le vas dando formación y la persona va ampliando su capacidad de ingreso y así sucesivamente, pues yo creo que se amplía una posibilidad. Entonces yo creo que cosas de aquí se van a pasar aquí y pues por supuesto, pues en general lo que te decía, yo creo que sí va a haber un gran cambio en el rol, tal cual, en lo que uno dice que es el sistema de educación. Eso nos puede llegar a dar grandes virajes en el sistema educativo. Y grandes resultados también, porque podemos hacer de toda la economía colombiana más productiva, exportadora. Claro, grandes virajes. El sistema educativo es un sistema que puede ser el apalancador, puede ser la bisagra. Tiene muchas cosas para hacer un sistema bisagra. No, y yo te lo escucho y yo digo, las EdTechs al final, seguro que van a haber muchas empresas de educación y tecnología que sigan siendo siempre, pero yo veo a muchas de ellas como mañana los hijos o un área de universidades, cajas de compensación, alianzas público-privadas, regionales. Pero además alimentando el corazón, tal cual, el corazón del sistema. Tal cual, 100%. Y te escucho, pues digamos que zapatero a sus zapatos. Yo estando hoy desde la industria de EdTech digo, nosotros somos empresarios y hay varias de las EdTechs que tienen sus expertos en educación con doctorado, pero no todos. Y yo, digamos, yo soy uno de ellos. Yo puede que a mí me pongan a meditar pregrado o maestría de negocios por mi experiencia, pero otra cosa es decir, yo sé de educación o de la administración pública. Y esto me lleva a un tema. En las EdTechs nosotros creemos que podemos terminar de incrementar la desigualdad en Colombia, porque para que se hagan una idea, hoy las EdTechs están vendiendo y exportando educación y tecnología educativa en más de 30 países del mundo, pero no llegamos a los que más lo necesitan en Colombia. Y esto creo que también es un miedo que pueden tener todas las organizaciones. ¿Cuáles son entonces las 2-3 cosas básicas para que esto no suceda? Porque mi miedo no es que va a fracasar la educación, mi miedo es que en 15 años vamos a tener unas élites súper educadas y otras que están en la B. Mira, yo creo que en algún momento, hace 10 años, por ejemplo, cuando ya empezaba a haber mucha educación virtual, pero en Colombia, por ejemplo, en la educación superior entró por mal camino. Estaba mal visto. La educación virtual, ¿no? Hace 10 años, 12 años. Pero yo lo que decía, ¿y por qué? Porque entonces tú veías que había nichos de instituciones que querían ganarse mercados difíciles, que con la tecnología de pronto, y entonces se iban al infinito y más allá a dictar educación virtual, bichada, hasta el mismo SENA. Sí, yo fui directora de formación del SENA y yo veía unas metas de formación virtual en Puerto Carreño y que allá no hay un profesor que lo contratan en Pereira para que dicte las clases. Yo decía, esto es loco. Entonces mira, yo la verdad creo que la tecnología lo que nos va a hacer es como desocupar capacidad en estas grandes regiones donde puedo usar más tecnología y poder llevar a las regiones más pequeñas algo que no es tecnología, pero es ese recurso humano que yo tengo, que mientras supero una brecha en tener acceso a internet, tener los dispositivos, que la gente pueda tenga tanta apropiación como lo tenemos en las grandes ciudades, allá nos desocupemos ese recurso y vaya a las regiones. Es decir, yo todavía no concibo que uno vaya a las regiones con tecnología. No es, o sea, son personas que
tenemos que ser conscientes que viven como 30 años atrás de nosotros, en nuestro mismo país, pero 30 años atrás. Pero una Entonces, pregunta. seguramente podemos rápido sacar eso, pero tenemos que pasar por eso. Y acá, más bien en las ciudades, con este tema del tráfico y todo eso, pues aprovechar al máximo lo que la tecnología y lo que las EdTechs y lo que las transformaciones de las instituciones de educación puedan hacer para que utilicemos mejor el recurso. Yo tengo una pregunta de eso porque como emprendedor nosotros pensamos mucho en escala, pero en esto a mí me cuesta pensar en escala. Entonces tú me dices este problema y yo digo, bueno, tal vez llevar estudiantes universitarios por región que se van de voluntarios, y yo movilizaba 4.000 voluntarios en 2, 3, 4 ciudades, pues ¿por qué no hacerlo para acompañar a niños en educación? Pero digo, bueno, tal vez no sea tan sostenible. ¿Cuál es la forma de dinamizar todo localmente? O sea, cómo medir las brechas, cómo acompañar a las personas, cómo hacer esa proximidad cercana que igual la tecnología puede ayudar con educación adaptativa, gamificación y todo, y es chévere implementarlo, pero ¿cómo hacemos ese pedazo? Pero mira, Andrés, lo que pasa es que las cosas son sostenibles hasta que son sostenibles. Hace 2 noches, alguien del Consejo Privado Competitiva me preguntaba, Natalia, si vas a hacer educación para el trabajo y desarrollo humano, 1.000.000 de cupos, ¿cómo lo harías? No sé qué. Yo dije, a ver. Pues empezando porque la educación para el trabajo y desarrollo humano es para trabajar, y hay lugares en Colombia donde no hay empleos, no hay empresas, no hay nada. Entonces yo como que haría 3 tipos de educación para el trabajo: la que es para vincular de una vez personas, la que es para llevar desarrollo y la que es para cuidar, ¿no? Venga, demos unos programas para los guardabosques y todo esto, pero digamos que en torno a esa capacidad uno lo puede medir, Andrés. Okay. Y esto ha pasado en muchos países del mundo donde han tenido que llevar capacidad a pequeños lugares. Entonces tú dices, voy a llevar 4 cohortes de voluntarios, y 4 cohortes significan 8 años llevando voluntarios, hasta que la primera cohorte de personas, no sé qué, ya tenga tanta edad, no sé qué, y ahí ya dejo de llevar voluntarios y pongo unos incentivos para que la persona se quede, para que la persona, o sea, eso se puede estructurar. Eso se puede estructurar, lo que pasa es que hay que tener continuidad, hay que pensarla bien, hay que estarle haciendo seguimiento, chequeando que sí suceda, porque por ejemplo, yo fui líder de muchos programas que tuvimos de voluntarios para el aprendizaje del inglés. Okay. Tuvimos a volunteers, a gente de todo el mundo que venía hasta el infinito y más allá aquí en Colombia. Primero fue por el SENA, luego en el Ministerio de Educación, y pues todo el mundo dice, no, pues que la gente era feliz, las regiones eran felices, tocaba ajustar y ajustar y ajustar más. Yo siempre he estado en las entidades públicas por 2, 3 años, y entonces pues viene el siguiente y acaba con todo, pero digo, no acabe, venga, si quiere, mire primero si está funcionando, deje que sean 4 o 5 cortes. Lo mismo con la capacidad de los docentes. Creamos un programa hace muchos años que se llamaba Todos Aprender, el PTA, para que los docentes que fueran más fuertes fueran a las regiones más débiles y formaran y pues hubiera allá. No hay otra forma de crear capacidad, pero hay que tener paciencia, hay que tener método, hay que hacer seguimiento, hay que hacer los ajustes requeridos y recoger la cosecha. Y entonces pues no hay nada más. Necesitamos una ministra de Educación. Si fueras ministra de Educación, ¿qué cambiarías? No, pues tengo... ¿Por dónde comenzarías más bien? Ya hablamos de qué cambiar, pero ¿por dónde comenzarías? Por un gran diálogo con todos los actores. Sí, yo me acuerdo que yo tuve la oportunidad de ir a un programa que se llama Hoover Humphrey en Estados Unidos, y me tomé un curso de negociación con una malaya espectacular, y entonces yo le decía, mira, yo quiero ser ministra de Educación o directora del SENA, pero yo tengo un gran susto, y es que hay un gran sindicato que se llama FECODE en el SENA y otro que se llama SINDESENA, y pues sería terrible. Y me dijo, no, pues toma este tiempo, aprende mucho de negociación, empieza a dar clases de negociación a estas personas, porque todos tenemos que aprender a negociar, todos tenemos que aprender una teoría básica que es el gana-gana, ¿sí? Y que solo vamos a ganar si le tiramos al gana-gana. No como a que unos pierdan y otros ganen, y entonces pues yo me sentaría a negociar y llevaría unos grandes negociadores y daría un tiempo para eso, para que podamos encontrar un punto donde nos podamos sentar todos del mismo lado, que fue como empecé este diálogo. Oye, no, me encanta hablar contigo. Yo creo que tengo una última pregunta antes de terminar, y esta es para los padres de familia.
Los padres de familia nos dicen, Andy, no sé en qué poner a mi hijo, de esta opción, la otra, hay mucha incertidumbre, mucha frustración, dinero de por medio, con todos los cambios que estás viendo, ¿qué consejos le darías a un padre de familia hoy? Bueno, yo le diría que hay que tener paciencia. Es decir, lo mismo de la construcción. Yo creo que uno debe pararse sobre su propia experiencia. Yo tengo 48 años, nací en 1977, salí del colegio en 1993, no había internet. Y pues claro, las decisiones que yo tomé fueron decisiones que pueden decirse que son decisiones ciegas. Yo tuve que ir hasta la universidad a consultar la revista, a ver cómo era, qué era el programa. Entonces pues yo tomé unas decisiones y yo fui dando como vuelcos en la vida hasta encontrar el lugar. Lo que sí fue, digamos, como un propósito de vida, y porque estuve en terapeutas y cosas, es que yo tenía que alcanzar la felicidad. No alcanzarla, transitar, o sea, llegar a un punto donde fuera transitando con la felicidad. Y eso implicaba saber qué era lo que quería hacer en la vida, alinearme con ese propósito, alinear toda mi vida. Yo alineo desde el carro que compro, el lugar donde vivo, el novio que tengo, lo que como. Bueno, no todo está alineado, pero hay una razón de ser para todo. Yo alineo a eso. Pero eso, mire, eso solo se logra individualmente. A uno el papá y la mamá nunca le dicen cuál es el propósito. Yo tengo un sobrinito que empezó a estudiar medicina, y entonces estaba, que pasó en la Nacional, en los Andes, en la Javeriana, y no podía decidir. Y yo le decía, mira, mi amor, yo trabajo en esto, pero yo lo único que puedo darte es información. Si quieres vamos y hablamos con un profesor, con de allí, pero yo lo que quisiera es que cuando tú tengas 40 años, tú digas, el día que yo elegí medicina y el día que yo elegí la universidad, yo lo hice por esto, esto y esto, que tengas claridad por qué y que seas totalmente tranquilo con esa decisión, sea la que sea, porque es que no hay nada más cierto, y es que un adulto solo se puede quedar con su decisión. Si a los 16, a los 17 alguien le impuso una decisión, tomó una decisión porque tomó un consejo de alguien, solo hasta que encuentre que esa, ahí se va a quedar y ahí va a ser feliz. Entonces yo a un papá le diría, mire, exponga a su hijo, expóngalo a actividades, expóngalo a proyectos, expóngalo a situaciones. Obviamente, entrar a una institución de educación superior que sea buena puede ayudarle a uno en esa parte. El sistema no ayuda porque uno tiene que matricularse en economía o tiene que matricularse en estadística o en ingeniería. Ahora hay programas que amo, como estudios generales, el semestre cero, el programa de no sé qué, y yo veo que eso ayuda a los chicos a un espacio y déjelo vivir. Mire, emocionalmente y físicamente uno no puede decidir a los 16 años qué hacer para toda su vida, ni a los 18, ni a los 20. Tiene que ver un poquito con la edad, pero tiene que ver también como con la experiencia que tú tengas y qué hiciste sistemáticamente para que todas tus experiencias te aportaran a tu vida, buenas o malas experiencias. Tanto buenas como malas, porque uno de lo bueno también tiene que hacer una evaluación y también tiene que decir por qué me siento así, porque eso en cualquier momento se puede acabar. Pero tiene uno que saber esencialmente por qué. Yo trabajo hace mucho tiempo en educación, es mi propósito de vida. Mi propósito de vida es aportarle lo que le aporto al sistema para ver si cambia a los jóvenes y todo. En eso decidí no tener hijos, porque pues era concentrar. Y hoy cuando voy y ya me estoy haciendo más adulta y uno se va dando cuenta que de verdad se queda solo, y entonces dice uno, pues no, pero es que yo escogí un propósito y mi propósito es este, y ahí me siento bien y me siento bien con las decisiones. Entonces yo le diría a un papá que le dé espacio al hijo de eso y que se lo genere, que si quiere aportar en algo le genere experiencias, le genere espacios y lo deje ser. Terminemos con un mensaje que le quieres dar a la industria de educación, Nata. Nada, yo como industria, y bueno, y eso es una palabra que en el sistema educativo no se usa mucho, ni negocio ni industria, sino aproximación, estrategia. Yo diría que el sistema educativo tiene que sentarse a hacer 3 cosas. Uno es a generar conocimiento en torno a esto que está pasando. Yo creo que todavía faltan respuestas a muchas cosas, a cómo la tecnología afecta o no afecta
y ahí hay que generar cómo la educación técnica se tiene que hacer. No, no perder la perspectiva de que somos un sector que puede hacer eso, que puede recoger información, que puede recoger evidencia. Somos, yo creo que un sector de los que le queda muy fácil llegar a esto de ser un sector basado en datos, tomar decisiones, digamos, más acertadas. Entonces yo creo que ahí hay que fortalecernos y eso lo tenemos que hacer. Dos, yo creo que el sector tiene una capacidad en todo el mundo, una capacidad institucional muy grande que se ha consolidado, que se ha generado y que si somos abiertos e invitamos a más personas a participar, el sector productivo, la tecnología, las EdTechs, el sector, la psicología, se va a empoderar el sector educativo porque va a poder restablecer ese rol que tiene. Y por último, pues nada, yo creo que en este mundo de incertidumbre que vivimos todos, pues yo creo que hay que, como dicen por ahí, es retórica, pero yo creo que uno sí tiene que hacer el esfuerzo de vivir como vive con esa incertidumbre y con ese cambio constante. Claro. O sea, cómo la vida ya no es, porque el sector es un sector tradicional que está rompiendo pues paradigmas, pero puede tener la tendencia a decir, no, es que mejor hagamos todo muy esquemático porque nos da susto. No nos dé susto. Seamos creativos, tomemos riesgos, porque si no, pues no se sale de ahí. Natalia Ariza, ex viceministra de Educación y hoy la cabeza de Alianza Tech de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Andrés.